Millonaria queda impactada al reconocer sabor secreto en dulces comprados a niño. Clara caminaba por aquella calle tranquila, casi olvidada en el mapa de la ciudad, cuando algo llamó su atención. Una niña pequeña, de no más de 8 años, con ojos brillantes y sonrisa tímida, ofrecía una pequeña cajita llena de dulces artesanales. El contraste era abrumador. En su mundo de lujos y grandes negocios, ella jamás esperaba detenerse en una esquina para comprar caramelos. Pero algo invisible la empujó a esa parada. La niña extendió la cajita con manos temblorosas. Clara tomó uno de esos dulces con una mezcla de curiosidad y escepticismo que se volvió estremecedora en el segundo justo en que el azúcar tocó su lengua. Ese sabor era como un golpe seco en su memoria. Era un sabor que había probado en su niñez, en la vieja panadería de su familia. Un lugar que había cerrado abruptamente tras un misterio que todos enterraron. Y de pronto, la imagen de su padre, flaco, sudoroso, discutiendo en voz baja con un desconocido, volvió a su mente como una película que no quería ver. Secretos familiares que fueron barridos debajo de la alfombra con mentiras y silencios dolorosos. Clara miró a la niña, que la observaba con una mezcla de inocencia y algo indescifrable, un brillo extraño en sus ojos. ¿Cómo tenía esa niña un dulce con un sabor que solo su familia conocía? ¿Y por qué ella, una niña de la calle silenciosa, parecía guardar un misterio que podría destrozar todo lo que Clara había construido durante años? Esa mezcla de nostalgia y desconfianza la atacó de golpe. Su corazón latía con fuerza. Sus pensamientos se aceleraban. Un torbellino de emociones la envolvía. Sentía el peso de un peligro invisible, pero también la sed feroz de descubrir que la niña no solo tenía un dulce, tenía la llave de un enigma enterrado, uno que podría hacer caer su imperio y deshacer la imagen perfecta que tanto le costó construir. Mientras daba los últimos pasos en esa esquina rara y silenciosa, una palabra antigua, un apellido que creía olvidado, retumbó con fuerza en su mente. Ese nombre resonó como una campana en la niebla. Delgado. El aire se volvió denso, el silencio incómodo. Clara apretó la cajita contra su pecho. La niña seguía ahí, mirándola fijamente. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Se atreverá a descubrir la verdad? ¿O dejará que ese sabor secreto sepulte para siempre lo que creía olvidado? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ni... Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara apretó la cajita contra su pecho, el eco del nombre Delgado resonando en su cabeza como un tambor. Esa mezcla de nostalgia y ansias por descubrir la verdad se hizo más fuerte. Pero de pronto, un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. Un hombre robusto apareció de la nada, corriendo hacia ellas. Su rostro estaba enrojecido por la rabia y sus ojos desbordaban furia. Se plantó frente a Clara y la niña, apuntando con un dedo tembloroso en dirección a la pequeña. «Esa niña no debería estar aquí», gritó, la voz repleta de veneno. «¡Pu! ¡Suéltala!». Clara dio un paso atrás,
¿Quién era aquel hombre? Las palabras brotaron de su boca sin que pudiera detenerlas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás gritándole a una niña? La pequeña retrocedió, asustada. Clara sintió la necesidad de protegerla, pero en su interior una pregunta ardía. ¿Qué secretos escondía esa criatura que había encendido la ira de un extraño? El hombre se giró hacia ella, y su mirada estaba cargada de desprecio. «¡Esa niña roba lo que no le pertenece!», espetó. «No te dejes engañar. Te está usando para un propósito más oscuro del que puedes imaginar». Las palabras del extraño eran como dagas. Clara no podía comprender su rabia. La niña se encogió, temblando, los ojos grandes y asustados. «Yo solo vendo dulces», murmuró la pequeña, su voz tan leve como un susurro. «¿Dulces?», replicó el hombre, con desdén. «Esos son dulces de nuestra familia. No merece estar aquí. Ella debería estar en su lugar». Clara sintió que el mundo se le caía encima. La niña miraba a Clara como si fuera su última esperanza. Con toda la fuerza que encontró en su interior, Clara se plantó frente a la pequeña. «No voy a dejar que la asustes. No hay nada malo en vender dulces». En ese momento, el hombre sacó algo de su chaqueta y un destello metálico iluminó el aire. Clara sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Era una pequeña navaja, el brillo del metal como una advertencia. «Si ella se atreve a hablar de más, yo mismo me encargaré», dijo, la voz amarga como si le saliera de las entrañas. Clara se sintió atrapada entre la desesperación y la determinación. Había mucho en juego. Tenía que proteger a la niña. Y aún más, debía averiguar qué estaba ocurriendo. Mientras el hombre avanzaba, hay una ruptura en la calle. Un estruendo ensordecedor, como si el suelo se abriera. Una explosión lejana resonó, sacudiendo el aire. Clara y el hombre se vieron obligados a mirar hacia el horizonte, donde una columna de humo se alzaba en el cielo. El misterioso hombre se volvió hacia Clara, su rostro transformando la furia en preocupación. Sin embargo, antes de que pudiera procesar qué significaba eso, la niña, con un destello de valentía, habló con firmeza. «Mi nombre no es solo una coincidencia. Soy una Delgado». El tiempo se detuvo. Un frío cortante recorrió la columna vertebral de Clara. Aquella niña, su dulce voz, escondía un vínculo familiar que ni ella misma había imaginado. Mientras sus pensamientos giraban en espiral, Clara supo que la revelación era solo el comienzo de algo mucho más grande. El aire estaba cargado de secretos, y el hombre, ahora paralizado, parecía perder su motivación. Todo estaba a punto de desmoronarse. Clara miró a la niña. El eco de su respiración se mezclaba con el sonido de las sirenas que llegaban en la distancia. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo que su mundo se desvanecía. La pequeña sonrió, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Entonces, con un susurro continuó: «El futuro de nuestras familias está conectado, y hay cosas que jamás debieron olvidarse». En ese instante, Clara se dio cuenta de que la explosión en la distancia no sería lo único que cambiaría su vida para siempre. El silencio se instaló, pero el aire se volvió denso y caliente, con la promesa de revelaciones. Todo lo que creía saber, todo lo que había construido, estaba a punto de caer con un solo giro de eventos. ¿Estaba preparada para enfrentar la verdad de su pasado? ¿Y su conexión con la niña? El destino de ambos pendía de un hilo. El aire se volvió pesado con la revelación de la niña. Clara sintió como si una roca le cayera en el estómago. ¿Una Delgado? Las palabras retumbaban en su mente, como un eco que no podía acallar. Pero antes de que pudiera absorberlo del todo, un estruendo desgarrador interrumpió el momento. Una explosión,
esta vez más cerca, sacudió el suelo. Clara y la niña cayeron al suelo por el impulso del aire caliente, cubriéndose los oídos. El miedo se apoderó de Clara. Miró al hombre, que también parecía aturdido por lo repentino del evento. El derrumbe de lo platesco en su rostro se transformó en confusión. «¡Debemos irnos!», gritó el hombre, mirando en todas direcciones. Clara se levantó con la niña de la mano. La mirada de la pequeña brillaba de miedo y determinación. Clara intentó procesar la situación. ¿Por qué estaba el hombre tan alterado? ¿Qué tenía que ver aquella explosión con la niña? De repente, un destello de luz iluminó el cielo, seguido de un estruendo ensordecedor que hizo vibrar el suelo. Clara miró hacia arriba. Una figura negra descendía del cielo, moviéndose con una rapidez inhumana. Era una nave, brillante y aterradora, que parecía emerger del mismo caos. El hombre se puso a la defensiva, empujando a la niña detrás de él. Clara sintió un sudor frío deslizarse por su espalda. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero su instinto le decía que la situación era mucho más grave de lo que parecía. ¿Una nave? ¿Naves de verdad existían? Pero ante esa imagen, lo único que podía cuestionar era la realidad misma de lo que estaba viviendo. Entonces, la figura desde la nave gritó, su voz resonando como un trueno: «¡Regresen a su lugar, o les ocurrirá algo terrible!». La voz era grave, autoritaria. La calidez que había sentido al amparo de los dulces de la niña se convirtió en un frío helado. El hombre miró a Clara, con un brillo de desesperación en los ojos. Fue un segundo, técnicamente un momento, pero se alargó en la mente de Clara como un eco eterno. Esa mirada decía, «Ayúdame», pero también decía un secreto que ella no entendía. «¿Qué es esto?», preguntó Clara, sin dar crédito a lo que estaba sucediendo. «No puedes involucrarte», respondió el hombre, y su voz sonaba un susurro, pero lo decía con tal urgencia que sentía como la presión la atrapaba. Y antes de que pudiera entender ese consejo, la niña, con un movimiento inesperado, se adelantó y gritó: «Soy parte de esto. Yo sé lo que quieren». Clara, incapaz de moverse, la miró fijamente. ¿Qué quería decir? Era como si el mundo alrededor de ellas se desvaneciera. La nave brillaba en el oscuro cielo, mientras Clara se debatía entre la realidad y la confusión. La relación entre la niña y el misterioso hombre, cada vez más extraña, parecía tejer un hilo invisible de conexiones que Clara sabía que iba a romper su vida actual. Pero antes de que pudiera actuar, la nave comenzó a descender entre nubes de humo, su luz ahora más intensa. «¡Detente!», gritó Clara, sintiendo que todo lo que conocía estaba a punto de desbordarse. La niña la miró a los ojos y en ese momento supo que lo que ambas llevaban dentro era más grande que cualquier secreto que pensaba haber enterrado. De pronto, la nave lanzó un rayo de luz, aterrizando justo frente a ellas. Clara no tuvo tiempo de pensar en los riesgos. La niña tomó su mano y en un destello se abrió un portal brillante al lado de la nave. Un eco, un llamado. «¡Ven!», exclamó la niña con una voz que era nueva, distinta a la que había usado antes. Clara la miró, el miedo invadiéndola, y entonces el hombre gritó: «¡Es un error! ¡No entres ahí!». Pero ya era demasiado tarde. Dentro del brillo, Clara sintió como su cuerpo se desvanecía. Era como si saltara de un precipicio, y en ese instante dejó atrás todo lo que creía haber sabido. El destino de ambas, la verdad y los secretos estaban en juego. ¿Sería el final o el comienzo de algo aún más aterrador?
Todo lo que había construido se desmoronaba mientras se sumergía en lo desconocido. Una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué pasaría ahora? Clara sintió cómo el portal brillaba y la absorbía. Un vórtice de luz y energía la envolvió, llevándola a un mundo que nunca imaginó. La niña, a su lado, parecía estar en casa, como si hubiera sido preparada para este instante. Pero Clara, con el corazón latiendo en su garganta, no tenía idea de a dónde iban. Un instante después, aterrizaron en una sala oscura y fría, repleta de tecnología que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Luces parpadeantes, pantallas que mostraban datos incomprensibles y un zumbido constante llenaban el aire. Todo era tan abrumador que Clara apenas podía respirar. La niña con U. «Esto es el centro de operaciones», dijo, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba un poco. Clara miró a su alrededor, la ansiedad apretándole el pecho. ¿Qué estaba pasando? La historia de los dulces, la conexión con el apellido Delgado, el extraño hombre que las había amenazado. Todo parecía un laberinto de locura y miedo. Pero antes de que pudiera procesar lo que hacía allí, un hombre con un traje oscuro entró. Su expresión era seria, sus ojos escrutadores. Era alguien que claramente tenía autoridad. «¿Has traído la información que prometiste?», dijo, mirando a la niña con un brillo en sus ojos. «Sí», respondió la pequeña, levantando la cabeza. Clara notó que su voz estaba cargada de un conocimiento que la niña no había revelado antes. Era como si de repente hubiera asumido un rol que no le pertenecía. «Esto es muy arriesgado», continuó el hombre. «Lo que estás haciendo podría cambiarlo todo». Clara sintió horror por lo que estaba escuchando. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era posible que la niña escondiera secretos que ni siquiera ella misma conocía? Se sintió fuera de lugar y las dudas comenzaron a consumirla. Y entonces, en un giro inesperado, Clara gritó: «¿Qué información? ¿Qué está ocurriendo aquí?». Todos los ojos se volvieron hacia ella. La pequeña, visiblemente incómoda, miró al hombre nerviosamente. La tensión creció. El hombre se acercó a Clara, su rostro serio e inexpresivo, casi como un reloj roto. «Lo que no entiendes es que eres parte de esto, Clara. No solo el destino de la niña está en juego, el tuyo también lo está». Él sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa, solo una oscuridad que prometía revelaciones. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Clara, su voz temblando entre el miedo y la incredulidad. «Porque tú también eres una Delgado». Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Sus ojos se abrieron de par en par. «No, eso no puede ser». Su mente no podía aceptar esa realidad. Todo lo que había creído sobre su historia, sobre sus padres, se desmoronaba en un segundo. La niña la miraba, y Clara reconoció el mismo resplandor que había visto antes. Un eco de familiaridad. «Tu padre estaba involucrado en un conflicto que no podías comprender. No te lo contaron para protegerte, pero ahora es diferente. Lo que se avecina nos afecta a todos». Clara sentía que se le cerraba el pecho, como si una mano invisible la estuviera estrangulando. Toda su vida había sido una mentira. Mientras el racimo de preguntas llenaba su mente, las luces comenzaron a parpadear. Una alarma sonó a su alrededor. El hombre se puso en alerta. Su mirada ahora es capaz de atravesar cualquier expresión que Clara pudiera haber mostrado. «Otra vez no», gritó con furia, presionado por el tiempo. Clara sintió un pánico desgarrador. ¿Qué había despertado?
El hombre se volvió hacia la niña, su rostro ahora un lienzo de preocupación. «No debiste decirle nada», exclamó, mientras el suelo temblaba. Clara entendió que lo que estaba a punto de suceder era más grande que cualquier secreto. ¿Qué viene ahora? En ese instante, una explosión resonó, desgarrando el silencio, con un brillo de luz que atravesó el lugar, iluminando todo y sumiéndolos en un caos absoluto. Clara gritó, mientras una oscuridad envolvía el lugar, el eco de la revelación aún retumbando en su mente. Todo se desvaneció, pero la imagen de la niña, su reflejo en los ojos oscuros del hombre y la realidad que le habían ocultado permanecieron como un grito en la oscuridad. ¿Era posible que la niña, así como el hombre, supieran más de lo que Clara jamás imaginó? Mientras las sombras la tragaban, sus pensamientos se disparaban. ¿Qué otros secretos aguardaban en el camino que aún no habían recorrido? La verdad parecía estar al alcance de su mano, pero el destino les había jugado una carta que nadie quería ver. Clara sintió cómo la luz del port, un instante después, aterrizaron en una sala oscura y fría. El ambiente, lleno de tecnología brillante, hervía de actividad, pantallas titilando y un ruido constante la rodeaban. Clara miró a la niña, que parecía familiarizada con el lugar, pero para Clara todo era completamente ajeno. «Esto es el centro de operaciones», dijo la pequeña, y su voz resonó como un eco de un pasado que ni siquiera Clara sabía que tenía. De pronto, un hombre con un traje oscuro apareció. Sus ojos eran penetrantes, un aire de autoridad emanaba de él. Clara sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Su mirada se posó en la niña, que dio un paso adelante, revelando una confianza sorprendente. ¿Has traído la información que prometiste?, interrogó el hombre, y Clara sintió que su estómago se revolvía. La pequeña asintió y con una voz diferente añadió: «Y también tengo algo más, algo crucial». Clara estaba completamente perdida. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué otra información? Sin embargo, el hombre mostró una mezcla de preocupación y anticipación. «No se puede tratar de eso, no ahora», dijo el hombre, como si sus palabras escondieran un secreto más profundo. Clara se sintió aún más inquieta. Ella era la extraña, pero parecía que todos ahí sabían más de ella que ella misma. De repente, una serie de alarmas comenzaron a sonar. Luces rojas parpadeaban, llenando la sala de un brillo ominoso. El hombre comenzó a moverse, ansioso. «¡Debemos irnos!», gritó, y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Lo último que esperaban había llegado. Clara miró a la niña, quien había comenzado a temblar. «No puede ser», susurró la niña. Su voz temblaba. «¿Qué pasa?», preguntó Clara, el corazón acelerando por la incertidumbre. «Deben entrar de inmediato», ordenó el hombre, mirándolas con urgencia. Pero cuando Clara reaccionó y comenzó a ir hacia él, la sala se iluminó con un brillo intenso. Y entonces sucedió. Las paredes se empezaron a despegar, como si la realidad misma estuviera cayendo a pedazos. Clara sintió un terror helado. Pero lo que vino después fue aún más desastroso. Dos figuras emergieron de la nada, ataviadas con armaduras brillantes, sus rostros ocultos en cascos. «Estás traicionando a tu propia raza», gritó una de ellas, y el eco de su voz resonó en la sala. Clara sintió que le crujía el alma, mientras miraba a la niña, y en un instante su mundo se hizo añicos. Esa fracción de segundo cambió todo. La pequeña levantó las manos, y el aire se llenó de energía.
Un brillo inusual la envolvía. Clara vio una inscripción en el pecho de la niña que decía, Delgado. Fue entonces cuando comprendió. No, gritó, no puedes hacer esto. La niña giró la cabeza hacia Clara, y su mirada era ahora implacable, fría. Tú no lo entiendes. No soy solo una niña. Soy la última Delgado. El hombre se congeló, su expresión desencajada. ¿Qué has hecho?, preguntó. Su voz temblaba de pánico. De repente, Clara sintió un fuerte tirón en su pecho. Estaba atrapada en un torbellino de emociones. Todo lo que creía saber se estaba desvaneciendo. La niña no solo representaba un vínculo familiar, era el eslabón que unía secretos oscuros con una verdad latente. El futuro de sus familias estaba en juego. ¡Alto!, gritó una de las figuras con armadura, levantando su mano. Era un ultimátum. Todo estaba colapsando. Clara sintió el frío recorrer su cuerpo. ¿Qué haría ahora? Desearía avanzar, pero el terror le paralizaba el alma. La luz del portal se intensificó y en un instante Clara supo que la vida que había conocido se desvanecería para siempre. La revelación estaba en el aire, pero todo lo que ella había creído conocer sobre su familia y su identidad la dejaba expuesta ante un abismo de confusión. ¡Atrápala!, gritó el hombre, y el caos se desató. Clara miró hacia la niña, quien ahora se mostraba como una aliada y un enemigo, todo en uno. El futuro colisionaba con el presente, y esa línea era peligrosa. La batalla por descubrir lo que realmente era estaba a punto de comenzar, y con eso, el peso de la verdad se cernía sobre ellas con la fuerza de un huracán. ¿Podría Clara sobrevivir a la verdad que la atravesaba? El aire vibraba con tensión, y al final todo se oscureció en un grito punzante, dejándola en un vacío inquietante. Atrapada entre el destino y la decisión, Clara sintió que apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el entorno se volvió borroso, y el sonido de la explosión aún reverberaba en sus oídos. Un instante después, aterrizaron en una sala oscura y fría. La tecnología brillaba en la penumbra. Las pantallas titilaban, mostrando una información que Clara no podía comprender. Miró a la niña, que lucía tan segura en medio de todo ese caos, como si ya conociera el camino por donde debían ir. Pero para Clara, todo era confuso. Las imágenes de su vida anterior se desvanecían, y con cada momento ella se sentía más perdida. «Esto es el centro de operaciones», dijo la pequeña, intentando sonar firme. De repente, un hombre apareció. Su vestimenta oscura contrastaba con el entorno iluminado por luces intermitentes. Su presencia era imponente, casi aterradora. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué hacían allí? ¿Dónde estaba el refugio que había conocido hasta ahora? ¿Has traído la información que prometiste?, preguntó el hombre, su voz grave resonando en la sala. La niña levantó la cabeza y asintió, y Clara sintió cómo un sudor frío comenzaba a acumularse en su frente. «Y también tengo algo más», dijo la niña, su tono cambiando de la inseguridad a una firmeza que desconcertó a Clara. Antes de que pudiera procesarlo, las alarmas comenzaron a sonar. Luces rojas llenaron la habitación, mientras un zumbido amenazante crecía en intensidad. El hombre parecía inquieto, su mirada ahora centrada en el reloj que colgaba de la pared.
como si contara los segundos de un inminente desastre. «Debemos irnos», gritó, mirando a ambas con apremio. Pero antes de que pudiera guiarlas, una explosión resonó en las cercanías. Clara sintió el suelo temblar. Las figuras en armadura, que antes parecían emergidas del aire, comenzaron a acercarse. Una de ellas, con voz autoritaria, alzó la mano. «Regresa a tu lugar y enfrentarás las consecuencias», gritó. Y el eco de su voz se llevó la calma, instaurando una tensión insoportable. Las palabras los rodearon. Clara miró a la niña desesperada, temiendo lo que podría ocurrir. Pero en medio de ese caos, la pequeña lanzó un grito que heló la sangre de Clara. «¡Soy la última, Delgado! ¡Soy parte de esto!». El hombre se quedó paralizado, sus ojos llenos de horror. Clara sintió que la tierra bajo sus pies se desmoronaba. La niña no solo era un eslabón perdido, era el último bastión de algo mucho más grande. Antes de que pudiera formular preguntas, el hombre la miró entre el miedo y una profunda revelación, como si todo hubiera hecho clic en su mente. «No», dijo su voz temblando. «Eso significa no puede ser». Sin previo aviso, un sonido desgarrador llenó la sala. Un estruendo abrumador resonó justo detrás de ellos. La energía del lugar cambió de forma abrupta. Clara sintió un tirón en su pecho, un dolor que atravesó su cuerpo como un rayo. El hombre cayó al suelo y las armaduras se colocaron en posición de ataque. De un instante a otro, la sala comenzó a colapsar. Las luces parpadearon y en medio del caos, Clara vio una sombra moverse rápidamente. Era como si una barrera invisible se rompiera, revelando un mundo muy diferente al que conocía. En el centro de la sala el hombre gritó: «¡Ella no es quien dice ser! ¡Es una traidora!». Clara sintió como si el tiempo se detuviera. La niña, su mirada cambiante, empezó a transformarse, su figura desdibujándose como un espejismo. En un giro dramático, se atrevió a revelar una verdad devastadora. «Soy la traidora, pero solo porque me lo ordenaron. Fui creada para esto», dijo, su voz ahora llena de frialdad y poder. Las palabras heladas de la niña atravesaron el aire. Clara, paralizada, se debatió entre la incredulidad y el terror absoluto. Entonces, la sala implosionó. Una explosión de luces y ruidos llenó el espacio. Clara cerró los ojos mientras se dejaba llevar por la luz. Todo se volvió borroso y caótico en un instante de eternidad. Cuando los abrió de nuevo, se encontró en un pasillo oscuro. La niña a su lado, pero ahora con una presencia completamente diferente. «¿Qué has hecho?», preguntó Clara, sintiendo que sus cimientos se desmoronaban. «He liberado la verdad, y ahora habremos de enfrentar lo que hemos desencadenado», respondió la niña, con una mirada que podría helar la sangre de cualquiera. Era como si la esencia misma del lugar supiera que estaban a punto de desatar algo que no podrían controlar. El futuro de ambas pendía de un hilo, y Clara sintió que se asomaba al abismo. Tenía la sensación de que la realidad que conocía ya era historia, y lo que vendría podría acabar con todo lo que había querido proteger. ¿Sería finalmente el momento en que todos los secretos se hicieran públicos? La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y Clara, a pesar de su temblor y miedo, se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Clara sintió cómo el aire se volvió pesado por la revelación que había escuchado. La niña, junto a ella, parecía transformarse en un nuevo ser, que la miraba con una mezcla de confianza y una oscuridad que ahora «No puede ser». El hombre con el traje oscuro parecía en shock, los ojos abiertos de par en par. Las figuras armadas se movían hacia la niña,
Pero este no era el momento para pensar en la amenaza inminente. Clara sentía que el suelo temblaba bajo sus pies y cada segundo se alargaba, pesando con la gravedad del momento. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con una mezcla de miedo y angustia. La niña, ahora en el centro del caos, sonrió con una confianza aterradora que heló la sangre de Clara. Porque esta era mi misión, Clara. No solo eres parte de esta historia, eres el corazón de todo. En un instante, el brillo de su mirada se volvió intenso, casi sobrenatural. Antes de que Clara pudiera reaccionar, la niña levantó las manos. En ese momento la sala estalló en colores vibrantes y un torbellino de energía comenzó a girar a su alrededor. Clara sintió una fuerza envolvente, como si el espacio mismo estuviera a punto de desmoronarse. Todo se oscureció y en un giro devastador la niña fue consumida por un resplandor brillante. Clara se cubrió los ojos. Cuando volvió a mirar, la niña había desaparecido. Solo quedaba un destello en el aire, que se transformó en una imagen. Una ráfaga de recuerdos brotó ante Clara, la panadería de su infancia, su padre discutiendo en voz baja, las sombras familiares que había intentado olvidar. Pero no era solo eso. Había visiones de lugares lejanos, de un pasado ancestral que parecía llamarla. De repente, un grito desgarrador resonó en la sala. Una figura emergió del caos, la niña transformada. Pero ahora con un aura completamente diferente. No era la misma. Lo que supo de ella se evaporó como el aire. «Tú no entiendes, Clara», gritó, la voz rebosante de una sabiduría antigua. «Somos más que solo una familia. Nuestro linaje es parte de algo mucho más grande. Éramos elegidos». Clara se quedó paralizada. La angustia se convirtió en terror al ver cómo las sombras que la rodeaban tomaron forma. Los hombres de armadura, que antes parecían meros centinelas, se convirtieron en presencias amenazantes. «¡Detente!», gritó el hombre de traje oscuro, pero su voz se perdió entre la tormenta de energía. La niña parecía ser el centro de todo, un imán para la fuerza oscura que ahora empezaba a expandirse. Las figuras en armadura miraron a la niña con respeto, incluso temor. «La herencia de las Delgado debe ser enfrentada», dijo una voz profunda detrás de ellos, y los ojos del hombre se oscurecieron con desconfianza. Y entonces un golpe seco resonó como un trueno. Clara dio un paso atrás, sintiendo que el mundo giraba con ella. La habitación se estremecía en desespero. Las paredes se contraían y expandían mientras la energía luchaba por liberarse. Fue en ese instante cuando la verdad más devastadora surgió entre ellos. «Eres mi madre». La pequeña lanzó la revelación como una flecha. Clara sintió como si el suelo se abría bajo sus pies. La confusión era una niebla densa en su mente. Eso no podía ser cierto. Su madre había desaparecido en el pasado. ¿Cómo podía ser que esta niña la llamara así? El hombre la miró a los ojos, y la ira se convirtió en resignación. «Es cierto, he ocultado eso. Todo este tiempo ha sido parte de un juego intergaláctico, una elección entre el bien y el mal». «¡Cállate!», gritó la niña, frustrada, pero Clara se sintió sacudida. Los murmullos de los soldados resonaban a su alrededor, murmullos que cuestionaban todo. Todos estaban atrapados, perdidos entre un legado que no podían comprender. El ambiente se volvió un torbellino. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, miró a la niña. No solo era un enigma, era un reflejo de una vida que ni siquiera sabía que había perdido. Y si todo lo que había creído sobre su familia
¿Era una farsa? ¿Sería capaz de entender la verdad de lo que se avecinaba? Justo entonces la iluminación parpadeó y un rayo de energía lanzó a la niña a un lado. Clara sintió que la chispa la alcanzaba y en un instante de horror, la escena se tornó negra. La última imagen que quedó grabada en su mente fue el rostro de la niña transformándose en la imagen de su madre, una figura perdida en el tiempo. Todo se apagó. El eco del caos se desvaneció, dejándola en un vacío absoluto. ¿Podría ser que la niña, el legado que había sido tan enigmático, estaba conectada con todo lo que Clara había ignorado? La verdad la atrapaba y una nueva realidad comenzaba a gestarse, pero solo el silencio predominaba. La historia aún no había terminado. Clara sintió cómo el aire se volvió pesado por la revelación que había escuchado. La niña, junto a ella, parecía transformarse en un nuevo ser que la miraba con una mezcla de confianza y una oscuridad que ahora se hacía evidente. Las alarmas seguían resonando en U. No puede ser. El hombre con el traje oscuro parecía en shock, los ojos abiertos de par en par. Las figuras armadas se movían hacia la niña. Pero este no era el momento para pensar en la amenaza inminente. Clara sentía que el suelo temblaba bajo sus pies y cada segundo se alargaba, pesando con la gravedad del momento. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con una mezcla de miedo y angustia. La niña, ahora en el centro del caos, sonrió con una confianza aterradora que heló la sangre de Clara. Porque esta era mi misión, Clara. No solo eres parte de esta historia, eres el corazón de todo. En un instante, el brillo de su mirada se volvió intenso, casi sobrenatural. Antes de que Clara pudiera reaccionar, la niña levantó las manos. En ese momento, la sala estalló en colores vibrantes y un torbellino de energía comenzó a girar a su alrededor. Clara sintió una fuerza envolvente, como si el espacio mismo estuviera a punto de desmoronarse. Todo se oscureció y en un giro devastador, la niña fue consumida por un resplandor brillante. Clara se cubrió los ojos. Cuando volvió a mirar, la niña había desaparecido. Solo quedaba un destello en el aire, que se transformó en una imagen. Una ráfaga de recuerdos brotó ante Clara. La panadería de su infancia, su padre discutiendo en voz baja, las sombras familiares que había intentado olvidar. Pero no era solo eso. Había visiones de lugares lejanos, de un pasado ancestral que parecía llamarla. De repente, un grito desgarrador resonó en la sala. Una figura emergió del caos, la niña transformada, pero ahora con un aura completamente diferente. No era la misma. Lo que supo de ella se evaporó como el aire. «Tú no entiendes, Clara», gritó, la voz rebosante de una sabiduría antigua. «Somos más que solo una familia. Nuestro linaje es parte de algo mucho más grande. Éramos elegidos». Clara se quedó paralizada. La angustia se convirtió en terror al ver cómo las sombras que la rodeaban tomaron forma. Los hombres de armadura que antes parecían meros centinelas se convirtieron en presencias amenazantes. «¡Detente!», gritó el hombre de traje oscuro, pero su voz se perdió entre la tormenta de energía. La niña parecía ser el centro de todo, un imán para la fuerza oscura que ahora empezaba a expandirse. Las figuras en armadura miraron a la niña con respeto, incluso temor. «La herencia de las Delgado debe ser enfrentada», dijo una voz profunda detrás de ellos, y los ojos del hombre se oscurecieron con desconfianza. Y entonces un golpe seco resonó como un trueno. Clara dio un paso atrás,
sintiendo que el mundo giraba con ella. La habitación se estremecía en desespero. Las luces parpadearon y en medio del caos, Clara vio una sombra moverse rápidamente. Era como si una barrera invisible se rompiera, revelando un mundo muy diferente al que conocía. En el centro de la sala, el hombre gritó: «Ella no es quien dice ser, es una traidora». Clara sintió que la tierra bajo sus pies se desmoronaba. La niña no solo era un eslabón perdido, era el último bastión de algo mucho más grande. Antes de que pudiera formular preguntas, el hombre la miró entre el miedo y una profunda revelación, como si todo hubiera hecho clic en su mente. «No», dijo su voz temblando, «eso significa, no puede ser». Sin previo aviso, un sonido desgarrador llenó la sala. Un estruendo abrumador resonó justo detrás de ellos. La energía del lugar cambió de forma abrupta. Clara sintió un tirón en su pecho, un dolor que atravesó su cuerpo como un rayo. El hombre cayó al suelo y las armaduras se colocaron en posición de ataque. De un instante a otro, la sala comenzó a colapsar. Las luces parpadearon y en medio del caos, Clara vio una sombra moverse rápidamente. Era como si una barrera invisible se rompiera, revelando un mundo muy diferente al que conocía. En el centro de la sala, el hombre gritó. «¡Debemos irnos!», gritó, aprendido por la tensión. Pero Clara no podía moverse. La fragilidad de la situación la mantenía aturdida. Entonces la niña dio un paso al frente, su energía compitiendo con el caos que se desataba. «Yo tengo la clave para la verdad», gritó, su voz resonando más allá de la confusión, como un faro en la oscuridad. El hombre se volvió hacia ella, su rostro obliterado por la alarmante revelación. Pero en ese momento, una racha de energía oscura la envolvió, y Clara sintió un escalofrío que recorría su columna vertebral. La mezcla de luz y sombras estalló en una explosión de colores y el tiempo pareció detenerse. Y entonces sucedió. Una figura emergió de la nada, una mujer de pie en medio de la tormenta, con el cabello negro ondeando como si estuviera bajo agua. Clara sintió un golpe de reconocimiento. Era su madre, viva ante sus ojos. «¡Mamá!», exclamó Clara, el corazón a 1000 por hora. Pero antes de que pudiera avanzar, la mujer levantó la mano, su mirada en la niña. «Tú no deberías estar aquí», dijo su madre, su voz resonando como un trueno. Clara quedó atónita, el mundo girando a su alrededor. Su madre no solo había regresado, sino que estaba involucrada en este caos. La figura de la niña tembló en su lugar, como si estuviera absorbiendo el impacto de la revelación. Clara miró a su madre, su mente en un torbellino de preguntas. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, la urgencia en su voz aumentando. La mujer respiró hondo, sus ojos llenos de un dolor profundo y una tristeza que Clara no podía entender. «Estás en medio de una guerra entre realidades. Todo lo que creías saber fue un engaño, y la verdad es más oscura de lo que imaginas». La niña dio un paso atrás, la confianza en su rostro desvaneciéndose. «No es cierto, eres la traidora aquí», gritó, la acusación cortante como un cuchillo. Y en ese momento, Clara sintió que el aire temblaba a su alrededor. Las luces comenzaron a destellar de forma frenética, y el suelo tembló bajo sus pies, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. «¡No! ¡Espera!», gritó la madre, pero ya era demasiado tarde. Una explosión de luz y sombra se desató en el centro de la sala, y en un instante la realidad se rompió. Clara sintió que todo se desvanecía, la imagen de su madre y la niña fusionándose en un caos de energía. Cuando todo se calmó, Clara se encontró sola en un vacío absoluto. La imagen de su madre destellando en su mente, mientras una pregunta retumbaba en su corazón.
¿Qué era cierto y qué era un engaño? ¿Podría la verdad ser tan devastadora? Una puerta se abrió a su lado. Un susurro la llamaba. Con el eco de secretos desvelándose, Clara se sintió impulsada a cruzar. Pero, ¿qué pasaría entonces? La chica que había conocido, su madre. ¿Y cuánto más habría que descubrir? La batalla no había hecho más que empezar, y Clara pronto se daría cuenta de que lo que había perdido era solo el comienzo de un enigma aún más aterrador. Clara se encontró sola en la penumbra. El eco de la voz dolor. La escena giraba rapidísimo a su alrededor. La sala de operaciones, con luces parpadeantes y pantallas llenas de información incomprensible, se desvanecía poco a poco. Un vacío la llenaba. No entendía. Todo estaba patas arriba, y su corazón latía desenfrenadamente. ¡Clara! Una voz familiar la sacó de su caos mental. Era la voz de su madre, poderosa y tranquila, cortando el ajetreo del mundo que la rodeaba. La imagen de su madre resplandecía en su mente, mientras sentía presión en el pecho. ¡Mamá!, gritó, con la voz cargada de lágrimas. La figura se desvanecía, pero el peso de las palabras que había escuchado aún le daba vueltas a su cabeza. La niña, ahora transformada, sus ojos brillaban. Clara no podía concentrarse. De repente, la sala tembló y un estruendo resonó, atrayendo su atención. Un remolino de energía oscura tomó forma, girando y creciendo a su alrededor. Sin más aviso, la niña levantó las manos de nuevo. ¡Escucha!, su voz retumbó. He mantenido el secreto por mucho tiempo. No tengo otra opción. Clara sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. El suelo vibraba. La luz se distorsionó. Siguió buscando una salida. Las figuras en armadura, ya no solo guardias, eran ahora más parecidas a cazadores. Se acercaban, con miradas determinadas y llenas de furia. ¿Se dirigen hacia nosotros?, preguntó Clara, sintiendo el nudo en la garganta. No es eso. La niña gimió, su rostro ahora una mezcla de valentía y terror. La verdad que he ocultado sobre nuestro linaje es más peligrosa de lo que imaginas. Sí, sí, Clara asintió, ansiosa. ¿Pero qué era esa verdad? Y entonces la habitación se sacudió. Una grieta apareció en el suelo, con una luz sobrenatural emitiendo desde su interior. Un miedo intenso la envolvió. Sin pensarlo, la niña lanzó un grito desgarrador. ¡Atrás! Pero no era un simple grito, era un llamado, un hechizo. Cuando el vacío abrió, una figura emergió, cubriendo la sala con una sombra densa. Clara se quedó petrificada. Era un hombre, con un rostro familiar. Su corazón dio un vuelco. Era el hombre del traje oscuro, pero su rostro, Dios mío, eran los ojos de su padre. ¡Papá!, susurró, tambaleándose. La niña tembló, y el hombre miró a Clara con desdén. No sabes lo que has desatado. La sala se llenó de tensión. Clara sintió que el aire se cortaba. Su padre se había ido. ¿Era un fantasma? ¿Un recuerdo? ¿Por qué estaba allí? Tú no tienes idea, la niña gritó, interrumpiendo el momento. La explosión a su alrededor aumentaba. La figura de su padre se oscurecía. «¡Bella es la traidora!», gritó el hombre, señalando con el dedo, llenando la habitación con un horror indescriptible. Ella rompió el pacto. Clara sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. No podía procesar lo que oía. La niña tenía razón, pero daba la impresión de que había una historia que trasciende la razón. Las manos de la niña brillaban, pulsando con energía. «¡No!», exclamó, sintiéndose desbordada, y en ese instante el tiempo se detuvo. El caos estalló en colores y sombras. A medida que se alejaban de su figura, el rostro de su padre
se volvió sombrío. Clara, no lo olvides. Todos los traidores deben ser eliminados. El murmullo se intensificó. La guerra que parecían enfrentar no solo era contra seres ajenos, era entre ellos mismos. ¿Qué secretos escondía realmente su familia? La figura de su padre, tan viva y tan lejana, se desvanecía mientras Clara sentía una mezcla de horror y a la vez de liberación. Todo lo que había creído saber en su vida se desmoronaba, como un rompecabezas en su infancia, sin salida. ¿Y ahora? ¿Qué haría después de esto? La relación entre ellos tres había cambiado de forma irremediable. Clara no podía volver atrás. La voz de su madre resonaba, un recuerdo que resonaba con la carga de la verdad. La luz del portal comenzó a cerrarse. Se sentía atrapada entre el pasado y un futuro incierto, mientras el eco de la traición se entrelazaba con su decisión final. ¿Tendría el poder de cambiar su destino? Y con el crujir de la realidad detrás de ella, supo que todo estaba a punto de explotar. Una nueva decisión por tomar, y nada volvería a ser igual. El vacío la absorbió, el suelo se rasgó en un eco final, y Clara supo que sin importar lo que enfrentara, lo único seguro era que todo lo que amaba se desvanecería en un abrir y cerrar de ojos. Clara se encontró en un abismo de sombras. El eco de las palabras de su madre retumbaba en su mente, mientras la figura de la niña se desvanecía en un torbellino de luz. ¿Cómo podía ser que todo lo que había creído se desmoronara así en un instante? Las paredes se estremecían y el sonido del caos se hacía cada vez más intenso. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza. ¡Mamá!, gritó una vez más en un grito desgarrador que atravesó el aire. El rostro de su madre permanecía imperturbable, un profundo dolor en sus ojos. «Clara, tenemos poco tiempo». La voz de su madre era firme, pero el temblor en su tono era evidente. «La verdad es más compleja de lo que imaginas. Necesitamos actuar». La niña, cambiando de forma, tomó una respiración profunda. Clara sintió una atracción inexplicable hacia ella, un lazo que no podía ignorar. ¿Era realmente parte de su familia? ¿Y si todo había sido manipulado? La sala seguía resonando mientras el hombre de traje oscuro comenzaba a acercarse, decidido a hacer lo que fuera necesario. «No puede ser», «Ja, ja, ja», dijo Clara, su mente corriendo a 1000 por hora. La realidad la atrapaba y ya no sabía en quién confiar. Entre el estruendo, un rayo de luz atravesó la sala, iluminando la figura de su madre. «Debes elegir, Clara». Sus ojos se llenaron de una determinación implacable. «No solo se trata de los Delgado. La supervivencia de nuestro linaje depende de ti». Mientras la energía oscura crecía, Clara sintió la presión en su pecho, un nudo que se formaba cada vez más fuerte. La parte de ella que había buscado la verdad ahora enfrentaba la oscuridad más profunda. «¡Basta!», gritó la niña, alzando los brazos. Una ola de energía se disparó, envolviendo a Clara. La sala brillaba. El caos se calmaba momentáneamente. En un instante, el hombre se detuvo. La mirada entre él y la niña era eléctrica. La tensión era palpable. Clara sentía que podía tocarla. Todo lo que habían ocultado estaba a punto de salir a la luz. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Clara, angustiada, mientras la luz danzaba a su alrededor. «Porque no queríamos que este momento llegara», respondió su madre. «Pero ahora no hay elección». Un eco repentino llenó la sala. Las luces comenzaron a titilar y se oyó un estruendo desgarrador. Clara sintió que se desvanecía en medio del caos. Entonces se dio cuenta. Debía luchar no solo por su familia,
sino por el simple hecho de existir. Estaba lista para aceptar la verdad, sin importar lo que significara. La energía oscura giró alrededor de ella, pero al mismo tiempo, la luz de su madre la envolvió. Clara dio un paso adelante, en dirección a la niña. Comprendió que toda esa tensión, todo ese miedo, podía ser transformado en esperanza. Juntas podemos enfrentar esto. La voz de Clara resonó, llena de determinación y fuego. La figura del hombre se encogió. La armadura brilló y los soldados se levantaron, sorprendidos. ¡No!, gritó él, mientras la sala titilaba entre luz y oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, Clara levantó la mano. «Ya es suficiente», exclamó, el eco de su voz permeando el aire. La sala se llenó de luz, y la niña aceptó el desafío, uniendo su energía con la de Clara. Los lazos de su linaje eran más fuertes que nunca. En un instante, la luz explotó, creando una onda que desnudó los secretos antiguos y abrazó la verdad. La oscuridad se desvaneció. Cuando la luz se disipó, Clara se encontró de pie, rodeada por la nada, respirando profundamente. Su madre y la niña estaban a su lado, el vínculo hecho más fuerte por la verdad revelada. No había miedo, solo un resplandor de esperanza. «La batalla continuará», dijo su madre, «pero ahora tenemos el poder de cambiarlo todo». Clara asintió, comprendiendo que no importara lo que el futuro trajera, juntas habían enfrentado lo inimaginable. Mientras los ecos de su viaje aún resonaban, Clara y su familia se adentraron en el horizonte, con la certeza de que el camino estaría lleno de desafíos, pero también de oportunidades. La historia de los Delgado no había hecho más que comenzar. Y aquí, antes de que todo cambie para siempre, te pido que tomes acción ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia exclusiva que vendrá. Aplasta el botón de like ahora, así alimentas el algoritmo y ayudas a que más gente encuentre estas historias. Inunda la sección de comentarios con tus teorías y reacciones sobre este